Buenos días. Buenos días a todos los que nos sintonizan el día de hoy a través de nuestra sesión virtual que tenemos con motivo de la contingencia que ha sido decretada en la Ciudad de México. Pues los saludo nuevamente y antes que nada quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, al liderazgo de nuestra congregación también, por darnos esta oportunidad de compartir estos temas que creo que son importantes y sobre todo en el marco de la fiesta de panes sin levadura, pues estamos tratando precisamente de encontrar esa sana doctrina, de evitar esa levadura, falsas doctrinas, la maldad, la perversidad, todo eso. Entonces, en esta hora nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que sea el que guíe esta enseñanza y, y que todo sea conforme a su voluntad y que toda palabra que no sea de Él, pues sea bloqueada, sea inhabilitada y que sean sus palabras realmente, su palabra viva y eficaz, la que nos permita entender y comprender la continuación de este tema de sana doctrina que me dispongo a compartir con ustedes. Nuevamente les pido que tengan la Biblia a su mano porque nuevamente vamos a utilizarla evidentemente para hacer ver con esta palabra de Dios el fundamento y el sustento correspondiente para no hacer interpretaciones personales, sino más bien que, como lo indiqué desde la sesión pasada, sea la propia Biblia la que se explique conforme al principio de hermenéutica, que dice que la Biblia se explica a sí misma. Entonces, los invito a que tengan su Biblia a la mano y vamos a iniciar haciendo una recapitulación muy rápida de lo que vimos la sesión pasada con su servidor, y los invito a ir a 1 Corintios 5:8. Entonces los invito a ir a 1 Corintios 5:8, que ha sido, creo, el versículo clave en todas las enseñanzas que hemos estado impartiendo, tanto su servidor como los hermanos de la congregación. Ha sido un versículo clave en el marco de la festividad de panes sin levadura. Entonces, acompáñenme a la lectura de 1 Corintios 5:8, que dice a la letra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo haciendo esta exhortación y en primer punto reconociendo que ahí la palabra Pascua evidentemente es la palabra en hebreo Pesach, de la raíz Pasak, que es el Strong 6452, que literalmente significa brincar o saltar encima. Entonces ahí está reconociendo Pablo que el Mesías, Yeshua, Jesús, nuestro Cristo, Él es nuestra Pascua, Él ha sido el Cordero sacrificado, y enseguida hace la exhortación a que celebremos la fiesta, pero evidentemente sin la levadura de maldad ni de perversidad, sino con sinceridad y verdad. Aquí la palabra fiesta, también quiero hacer una acotación breve, es que en el original hebreo es la palabra moed, que significa propiamente designación, es decir, un tiempo fijo, temporada, festival, por implicación asamblea, debido a que se reúnen con un propósito, técnicamente es la congregación, y por extensión es un lugar de reunión y también una señal, porque ha sido determinada de antemano. Es una estación, festividad, fiesta, lugar, ocasión, plazo, reunión, sinagoga, solemnidad o tiempo. Y curiosamente esta palabra es la misma que está establecida en Génesis 1:14, que fue traducido como estaciones, que es, recordemos ese versículo de Génesis, que es cuando el Padre señala que ha puesto a las lumbreras por señales para estaciones, años, meses y días. Y ahí la palabra que aparece en el original hebreo es precisamente esta mued, y entonces que significa, lo que realmente significa para Dios es que Él está fijando sus tiempos, sus citas, sus solemnidades, sus asambleas, sus fiestas para que nos podamos reunir con Él.
Y entonces aquí podemos aplicar lo que ya habíamos comentado desde la sesión pasada, el principio de precedencia, que nos señala que toda aquella expresión o palabra que se utilice por primera vez en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, ese será su significado en toda la escritura posterior. Entonces aquí la designación que hace Dios respecto de la palabra estación, pues es respecto a sus fiestas, asambleas, solemnidades, para que nos podamos reunir con Él con un propósito, que en este caso nos estamos reuniendo y estamos haciendo estas conversaciones vía virtual, porque tenemos que festejar la fiesta. Esta es una de las fiestas, panes sin levadura, porque es una de las fiestas de Dios. No es una fiesta de los judíos, en ninguna parte de la escritura ustedes van a encontrar que diga fiesta de los judíos, así se referían los escritores y demás personas a fiesta de los judíos, pero no es una fiesta de los judíos, es una fiesta de Dios, es una fiesta establecida por Dios. Entonces, recordando el principio de precedencia, podemos entonces entender que en el contexto Pablo le está exhortando a la iglesia de Corinto a reconocer a Cristo como el Cordero de Pesach y a celebrar la fiesta de panes sin levadura. Ahora los invito a que vayamos al versículo de Mateo 16, del 5 al 23. Por favor, los invito a que me acompañen a Mateo 16, del 5 al 23. Les pido que me acompañen y vamos a dar lectura. Este es evidentemente también el siguiente versículo que fue también sustento de la sesión pasada, en el cual Jesús establece de manera muy clara cuál es la doctrina de los fariseos y saduceos, y que evidentemente no era su sana doctrina, sino una doctrina falsa. Y doy lectura. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces ahí quedó muy claro que Jesús establece que la levadura de los fariseos y saduceos es una falsa doctrina, una doctrina que evidentemente no es su doctrina y por lo tanto no es una sana doctrina. Recapitulando de igual forma, los invito a Juan 7:16, que fue un versículo que utilicé en aquella primera oportunidad con 2 versiones, la Biblia de las Américas y la versión Reina Valera, solo para identificar que enseñanza y doctrina son sinónimos. Únicamente el día de hoy leeremos la versión Reina Valera por ser la más utilizada, en Juan 7:16, que a la letra dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces ahí verificamos que la doctrina que Jesús, que el Mesías está impartiendo no es de él, sino del que le envió. Eso también lo habíamos visto con toda claridad. Y de ahí analizamos el pasaje de Primera de Timoteo 3, del 3 al 11. Primera de Timoteo 3 al 11. 3 al 11. Y se los leo para tener el contexto que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores, desobedientes, los impíos, pecadores,
para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo que tiene que resistir y oponerse a aquellos que no tengan la sana doctrina. Y como lo vimos, la palabra ahí, doctores de la ley, era un expositor judío de la ley, un rabino, doctor, es decir, gente que realmente conocía la interpretación o hacían una interpretación lo más docta posible precisamente de la Torah. Efectivamente, ahí la palabra ley, pues como sabemos, es la palabra nomos, que específicamente se refiere a ley de Moisés. Igualmente, la palabra que es buena, que la ley es buena, el concepto de bueno o buena en el griego es la palabra kalos, que como también lo veíamos, es que la ley es hermosa, es buena, literal y moralmente, es decir, es valiosa, virtuosa, recta, honrosa, mejor y es un bien. Y de ahí llegamos en nuestro estudio anterior a Proverbios 4.2. Y Proverbios 4.2 fue nuestro versículo clave en el sentido de darnos con toda claridad la definición bíblica de qué es la sana doctrina. Y Proverbios 4.2, que los invito a leer nuevamente con su servidor, señala textualmente lo siguiente: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Como lo habíamos comentado, aquí el original enseñanza, en el original hebreo, es la palabra lekaj, que significa doctrina, enseñanza, gracia, palabras y con suavidad de palabras. Desamparéis, que es la siguiente palabra clave en el versículo, es la palabra hebrea azab, de la raíz aflojar o soltar, y es decir, renunciar, abandonar, apartar, desamparar o desechar. Y finalmente, la palabra ley es la palabra hebrea Torah, que es nuestro precepto, estatuto, dirección, enseñanza, instrucción del Padre, lo que conocemos como el Pentateuco. Entonces, este versículo de Proverbios 4.2 es el que realmente nos está definiendo lo que es la sana doctrina, que es la Torah, y efectivamente durante todo el desarrollo de la historia de Jesús y sus interacciones con fariseos, saduceos, escribas y fundamentalmente la audiencia judía, que era la que lo escuchaba, Jesús se refería siempre a la Torah. O sea, si hacemos un análisis muy sistemático de todo lo que decía Jesús, nos vamos a percatar que todo lo que él decía no era algo realmente nuevo. Lo que hacía Jesús era realmente tomar la Torah, tomar el Tanakh, incluso a los profetas, para hacer una clara impartición de lo que significaba esa Torah, de lo que implicaban todas esas enseñanzas y doctrinas que están establecidas desde el Tanakh. Él se encargó precisamente de dar una interpretación correcta. Y como les comentaba, lo que Jesús hacía en esas disertaciones o discusiones que tenía con las diversas sectas del primer siglo, era una costumbre, era una situación común que se daba durante el primer siglo, donde precisamente se buscaba quién tenía la mejor interpretación de la Torah, y por eso se hacían este tipo de interacciones entre todas las sectas, no solamente Jesús, no fue una cuestión exclusiva de Jesús, sino que eso, como les comentaba, cualquier líder, cualquier fariseo, cualquier maestro rabí de la ley que hacía interpretaciones y que fundaba una escuela, tenían que discutir entre otros para tratar de llegar a una mejor comprensión de la Torah. Sin embargo, evidentemente, quien hizo la mejor interpretación y una correcta interpretación de la Torah, pues evidentemente fue Jesús, nuestro Mesías, Yeshua. Él fue el que viene a establecer el estándar correcto y en muchas cosas a ir a una profundidad más espiritual de cada uno, incluso de los mandamientos y de la Torah en general. Y de ahí les recuerdo que fuimos a Job 22:22, donde recuerden que después de Proverbios hicimos todo un recorrido cronológico
hasta llegar al libro de Job, que muchos eruditos y comentaristas bíblicos e incluso académicos casi unánimemente reconocen que fue el primer libro escrito en la Biblia, fue Job, y por lo tanto desde ahí teníamos que ver el inicio de esta sana doctrina, dónde surgió, cómo surgió, de dónde surgió esa Torá que finalmente fue escrita y fue entregada al hombre para que realmente pudiéramos conocer esa suavidad de palabra a través de gracia, conocer esa doctrina y esa enseñanza para saber qué hacer y cómo comportarnos en nuestra vida. Y entonces en Job 22:22 encontramos que precisamente uno de los amigos de Job lo está exhortando a Job para que tome ahora la ley de su boca y que ponga su palabra en su corazón. Es lo que dice el versículo 22:22, que invita el amigo de Job a que éste tome ahora la ley de su boca y ponga sus palabras en su corazón. Aquí evidentemente la palabra ley es Torah, y palabras ahí en el hebreo original, que no lo habíamos comentado en la primera sesión, pero que esta vez se los comparto, es la palabra emer, que es razón, dicho, discurso, palabra, razón, señalar, y en el femenino, que sería más adecuado, es el Strong 565, que significa decir, dicho, mandato, palabra, razón, razonamiento. Aquí me brincó mucho esta palabra que incluye en este significado hebreo, que incluye la razón y el razonamiento. Es decir, Dios no quiere que tengamos un entendimiento cegado, que hagamos, como muchos comentan, un suicidio intelectual para realmente poder creer en el Dios de la Biblia, sino más bien que tenemos que hacer uso de la razón y del razonamiento para realmente entender esta palabra, esta Torá, que nos ha sido enseñada con suavidad de palabras. Esta dirección que el Padre nos está dando tiene que ser a través de un razonamiento intelectual, pero además también tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Es decir, tiene que haber un equilibrio, no podemos ser totalmente emocionales ni totalmente escriturales. Tiene que haber un equilibrio en este conocimiento de Dios a través de su palabra, pero también a través del Espíritu, que es el que nos va a revelar todas las cosas, pero además un razonamiento, lo cual implica una actividad intelectual. Y eso es muy importante. Dios jamás nos dice en ninguna parte de la Biblia que tengamos una fe ciega. Ese es un concepto que nos han vendido. Sin embargo, es totalmente extrabíblico. Lo que Dios siempre nos invita es a razonar. Pablo habla de un culto racional. Pablo nos habla de un culto racional. Entonces, en ese sentido, me parece importante la palabra emra, para la palabra palabras, valga la redundancia, que aparece en Job 22:22. De ahí también recordarán que fuimos a Job 36:22, donde también los invito nuevamente a recapitular el texto para poder ya dar enseñanza. Esto es nada más una introducción para que recordemos más o menos los conceptos importantes y sobre todo dónde encontramos la sana doctrina. Y en Job 36:22 pudimos verificar que ese gran maestro y enseñador de la Torá, de esa palabra y de esa enseñanza y sana doctrina, no es más que nada que nuestro Dios, ¿no? Que Él viene con Job y Job en este texto se hace constar la siguiente manifestación, que a la letra dice: he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a Él. Nuevamente aquí les recuerdo que la palabra enseñador, que también es traducida como maestro, es la palabra hebrea yara, que significa propiamente fluir como agua, enseñar, dirigir, instruir, mostrar. Entonces aquí evidentemente hay una comunión muy cercana entre Dios y Job, e incluso los amigos de Job, que son los que están haciendo estas interpelaciones a Job, tratando también ellos de un poco de saber si Job había pecado, si él había incumplido con la enseñanza del Padre, y por eso es que lo invitan en un primer momento, en Job 22:22, a tomar esa ley en su boca y ponerla en su corazón. Y en el caso de Job 36:22, pues le están diciendo que Dios es excelso en su poder y qué enseñador como él, qué maestro podemos tener como él. Y ese fue el cierre de manera muy general de nuestra primera sesión, donde pudimos entonces identificar la sana doctrina. Y creo, y los invito y los exhorto, hermanos, a que todos nosotros, con la guía del Espíritu Santo,
examinemos esta sana doctrina, es decir, que partamos del fundamento de la Torá para entender y comprender la sana doctrina. Y posteriormente acudamos evidentemente al Evangelio de Jesucristo porque Él nos va a dar el estándar y la interpretación correcta de esa sana doctrina. Por eso es importante no desechar uno u otro o no querer elevar uno más que otro. No obstante, si consideramos la Torá, nos damos cuenta que todas las cartas de Pablo, de Pedro, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ellos jamás consideran sus cartas como un estándar realmente a seguir. Ellos hacen interpretaciones, pero realmente partiendo de la Torá, del Tanakh, de la sana doctrina, y partiendo de eso hacen unas interpretaciones evidentemente guiados por el Espíritu Santo. Pero aquí el punto importante es que ellos lo que alababan o lo que ellos exaltaban era la Torá. Ellos exaltaban la Sagrada Escritura. Y en ese sentido es importante considerar ese fundamento en cualquier estudio. No podemos hacer una interpretación del Nuevo Testamento a partir de conceptos grecorromanos o de interpretaciones a la ligera. Tenemos que regresar, como les he comentado, al principio. Tenemos que regresar al principio. Y en ese principio es donde encontramos esta sana doctrina. Ahora los invito a que vayamos a Deuteronomio, pero antes de Deuteronomio, Salmos, los voy a invitar a leer el libro de Salmos, porque ahora la otra parte importante y yo creo práctica y que creo cualquiera de nosotros se puede preguntar, ahora, ¿cómo guardamos y cómo preservamos esa sana doctrina en nuestras vidas, en nuestras congregaciones? ¿Cómo la guardamos y cómo la preservamos? Y yo creo que el primer aspecto importante es precisamente reconocer el valor de la Torá, de la Sagrada Escritura, para entenderla de una manera diferente. Como les comentaba en aquella ocasión, hemos tenido un concepto erróneo acerca de la ley y siempre lo hemos tenido, aunque lo neguemos, tenemos como un cierto sentido de que la ley es mala, de que la ley incluso fue totalmente abrogada, de que la ley ya no es necesaria. Sin embargo, la ley es el fundamento. Todos hablaron de la Torá, todos hablaron de este fundamento, y cuando hablaban de las Sagradas Escrituras, estarán de acuerdo conmigo, históricamente estaremos todos de acuerdo en que no existía el Nuevo Testamento. Aun cuando se está dando esta exhortación de Pablo acerca de panes sin levadura en 1 de Corintios 5 al 8, Pablo está exhortando a continuar las fiestas, a continuar lo que está establecido en la Torá, pero con una interpretación distinta, correcta, porque ya tenemos al Mesías, ya tenemos a Yeshua, Él es nuestro Pesach, y a partir de ahí Pablo hace esa no una nueva interpretación, sino una correcta interpretación de la Torá, porque ya tiene a Jesús, ya tiene al Mesías. Antes solo él tenía la Torá, pero ahora ya tiene también la revelación de Cristo, la revelación del Mesías, y por tanto tiene un evangelio completo. Entonces, esa es la parte que quiero enfatizar. Tenemos que tener el evangelio completo. Es como un ejemplo burdo, pero uno no podría estudiar geometría analítica si primero no conoce aritmética. Si no conocemos aritmética, ¿cómo voy a poner a estudiar geometría analítica? O viceversa, ¿cómo voy a estudiar en mi caso un doctorado en derecho parlamentario si ni siquiera he llevado introducción al estudio del derecho? Entonces necesitamos siempre el fundamento, y en cualquier conocimiento humano, no solo en el conocimiento divino, sino en el conocimiento humano, siempre partimos de un conocimiento básico y fundamental. Y precisamente a partir de ese conocimiento básico y fundamental se van haciendo incluso interpretaciones, y la ciencia incluso hace adecuaciones a esos primeros conocimientos que se tuvieron, pero que son base y fundamento, y posteriormente se hacen adecuaciones e interpretaciones a partir de nuevos descubrimientos que van haciendo que ese conocimiento sea cada vez más integral y correcto. Lo mismo sucede en el caso de la escritura. Tenemos que tener el evangelio completo, es decir, la Torá, los profetas, que integran el Tanakh, pero aparte tenemos que tener la revelación de este Jesucristo en los evangelios, hasta Apocalipsis. Es todo uno solo. No podemos tomar una parte aquí y hacer una interpretación a modo, sino más bien tenemos que cumplir con estos principios de interpretación que no solo son de carácter bíblico, sino que son reconocidos incluso en la academia. Entonces, ¿cómo vamos a guardar y a preservar esta sana doctrina?
Es lo que yo incluso me preguntaba una vez que concluí la sesión pasada, pues tuve alguna idea porque había ya estudiado el tema, pero dije, vamos a ir otra vez a la palabra, que sea la palabra la que se explique a sí misma. Y en ese sentido les invito a leer el Salmo 19:8. Estos versículos que vamos a ver de manera pues rápida por el tiempo, pero nos vamos a dar cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y valorar ese fundamento, tenerlo en nuestros corazones, para después con los evangelios y la revelación de Jesucristo podamos tener el conocimiento completo y correcto de esta sana doctrina. Entonces, Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo aquí el salmista? Evidentemente, se está refiriendo a la Torá de manera general. La palabra mandamientos en estricto sentido son los 10 mandamientos, pero latu sensu, es decir, en un sentido general, también se emplea para Pentateuco. Luego tenemos del Salmo 119:97. Los invito al Salmo 119:97, que de hecho el Salmo 119 los invité a reflexionar sobre este Salmo, y entonces seguramente ustedes ya van a tener una idea más clara respecto de a dónde quiero llegar una vez que concluyamos la lectura de estos salmos. Salmo 119:97 dice, y el 98, oh, cuánto amo yo tu ley. Y ahí dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí el salmista es muy claro, él ama la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para preservar y guardar esta Torá, guardar esta sana doctrina, el fundamento de nuestra fe? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, que son puros, que alumbran los ojos. No solo los ojos naturales, sino nuestros ojos espirituales. Y en el siguiente salmo que acabamos de leer, el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y esa es su meditación todo el día. Todo el día esa es su meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, tenemos aquí al salmista valorando realmente esa Torá, valorando realmente lo que Dios, esa enseñanza, esa doctrina que nos ha dado con su vida de palabra, él está entendiendo no solo en lo intelectual, es decir, no solo está leyendo y meditando, sino que está también guardándolo en su corazón, que esas palabras las está poniendo en su corazón y con ellas medita de día y de noche. Y dice que eso lo ha hecho sabio, porque siempre están con él. Entonces es importante que esa palabra realmente la leamos, la meditemos y la guardemos en nuestro corazón, haciendo además un uso intelectual de esa lectura. Ahora los invito al Salmo 119, 140, al 142, Salmo 119 también, pero ahora sí el versículo 140 y 142. Y dice el salmista, sumamente pura es tu palabra, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. En este salmo identifiqué para ustedes la palabra precepto, evidentemente la palabra ley, para ver si realmente si el salmista se está refiriendo a la Torá, y en ese sentido la palabra precepto es en el original hebreo la palabra mitzvah, que es un mandato, sea humano o divino, colectivamente se refiere a la ley, estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra o precepto. Y la palabra ley, cuando dice y tu ley es verdad, al final del versículo 142, es la palabra Torah, es decir, nuestra dirección, enseñanza, instrucción, doctrina, es nuestra doctrina, y se refiere efectivamente al Pentateuco o Torah.
Entonces vemos que el salmista sí está amando esta ley, sí está meditando en esta Torah, está siendo más sabio a partir del conocimiento y de los mandamientos que Dios da a través de esta Torah. Los invito ahora al libro de Proverbios, Proverbios 13:13. Los invito a que verifiquemos este versículo, Proverbios 13:13, y como ustedes se darán cuenta, estamos entendiendo realmente la magnitud con la que el salmista se está refiriendo a la ley. Con todo su ser vemos que él la ama, que él medita y que eso lo hace sabio, porque su palabra es pura. Todos estos adjetivos que el salmista emplea nos dan a entender esa importancia que nosotros como creyentes también debemos darle a la palabra de Dios. Entonces demos lectura, hermanos, a Proverbios 13:13, que dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Aquí la palabra precepto nuevamente es el hebreo mitzvah, que se refiere a un mandato, sea divino o colectivo, y colectivamente a la ley, estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra o precepto. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nuevamente se está refiriendo de una manera colectiva, pues, a un mandato divino, ¿no? Se está refiriendo al mandato divino porque no tenemos algún otro precepto antes que esto. Solo tenemos los mandatos y los estatutos del Señor. Cuando precisamente Salomón está recitando estos proverbios, él está partiendo del fundamento, él está partiendo de la Torah para hacer estos proverbios. Ahora los invito a que vayamos a Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8. Aquí tenemos un cuestionamiento que se hace ahí el escritor de Deuteronomio, que cuestiona: ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? ¿Qué nación tan grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Ahí tenemos que están poniendo esta ley, la cual contiene estatutos y decretos justos, es lo que nos está diciendo el versículo. Vayamos a verificar a qué se refiere con ley, y ahí es la palabra hebrea Torah. Entonces nuevamente verificamos que la enseñanza, el estatuto, la dirección, enseñanza e instrucción, que eso significa ley, Pentateuco o Torah, es la que contiene estos estatutos y decretos tan justos. Ahora acompáñenme a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y esto es precisamente como todos creo en la cristiandad, y sobre todo los creyentes en Jesús, Yeshua, es un versículo fundamental. Precisamente es el Shema, que todos lo conocemos como la oración del Shema. Y aquí es importante, este versículo va a ser muy importante. Ya vimos que el salmista en Proverbios y en diversos textos de la Escritura, la Torah, la enseñanza, la sana doctrina, es exaltada a lo sumo. Sus estatutos, decretos son declarados hermosos, justos, rectos, puros, y que nos dan sabiduría. Y otro aspecto que vamos a encontrar en el Shema es que en el concepto hebreo de creer es un concepto que va más allá simplemente de decir creo en esto o creo en aquello. No, el concepto de Shema, que viene heredado desde Israel y actualmente continúan haciendo los hermanos de la tribu de Judá, es recitar este versículo. Los invito a que lo leamos juntos. Y dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único Señor es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca.
escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Quise utilizar esta versión, es la versión nueva internacional, porque es un poco más clara que la versión de Reina Valera. Sobre todo me gusta porque dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, esas palabras que están recibiendo. Aquí tenemos a Dios exhortando al pueblo a que escuche Israel. Y el Señor nuestro Dios, es el único Señor, dice en esta versión. Aquí esta declaración es muy importante porque históricamente las demás culturas que existían alrededor de Israel pues eran politeístas, todos eran politeístas, paganos, creían en infinidad de dioses, pero el Shema Israel hace una clara afirmación de que Dios uno es, de que solo hay un solo Dios, y que ese Dios lo deben amar con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y la palabra, grábate en el corazón estas palabras, aquí la palabra hebrea en el original es la palabra davar, que significa palabra, información, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandato, precepto. Entonces nuevamente vemos que lo que le está dando es la ley, es un mandato, es un precepto, es un libro, dice aquí conforme a este Strong. Entonces aquí estamos viendo de manera muy clara que lo que debe escuchar Israel son esas palabras, que esa Torah, que deben ellos guardar en su corazón e inculcárselas, como dice esta versión, inculcárselas continuamente a sus hijos y hablarles a ellos estando en la casa, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Y luego dice, átalas a tus manos como un signo. Aquí la palabra signo regularmente es la palabra señal en las versiones de Reina Valera, y la palabra señal es el hebreo, es la palabra ot, que es el hebreo 2:26, y significa, es en el sentido de aparecer, señal, literal o figuradamente una evidencia. Entonces cuando dice átalas a tus manos como un signo, tiene que haber una señal y tiene que ser una evidencia. Esta Torah, estas palabras tienen que ser una evidencia en nosotros. Después dice, llévalas como una marca en tu frente. También tiene que estar en nuestra mente. Es decir, tiene que haber un razonamiento de esta palabra. Y finalmente, como bien sabemos, el Shema Israel, la palabra Shema, que es oír, obedecer de manera muy general en el hebreo, implica, conforme a la raíz que es Shama, que es el Strong 8085, dice oír inteligentemente. Me llama la atención esta definición que se da en el hebreo de la raíz Shama, de la cual viene el Shema. Shama es la raíz, dice oír inteligentemente. Es decir, no tenemos que oír solo por oír o escuchar solo por escuchar, como recita el versículo. Shema, escucha Israel, nos está hablando a nosotros. No solo es oír, sino oír inteligentemente. Es decir, implica una actividad intelectual. Y eso a menudo implica atención, obediencia, atender, atento, dar oídos, declarar, discernir. Tenemos que discernir esta palabra, la tenemos que discernir. Lo dice obedecer, obediente, prestar atención. Entonces, como vemos, el concepto del Shema es muy amplio, pero fundamentalmente implica un creer, pero no solo un creer a partir de esa escucha, sino que además hay un discernimiento. Tiene que haber un discernimiento. Bajarlo a nuestro corazón, todo eso, y a partir de ahí ser obedientes. Tenemos que tener un actuar. En el hebreo siempre implica, este Shema implica un actuar, no solo decir creo, pero no hago. Al contrario, porque creo, tengo que efectuar una acción, porque lo he discernido, lo entiendo intelectualmente, pero no solo eso, lo guardo en mi corazón, lo llevo como un signo, como una señal, lo pongo como una marca en mi frente, y entonces incluso debo escribirlas en los postes de mi casa y en los portones de las ciudades. Es decir, tiene que haber un claro conocimiento de esta Torah para que podamos nosotros, para que podamos nosotros
entender de manera integral esta Torá, esta palabra. Ahora los invito a Romanos 7:12. Vamos a Romanos 7:12, que también nos da un elemento del cual podemos echar mano para entender cómo preservar esta palabra. Creo que el Shema fue muy claro. El Shema nos da una dirección de cómo debemos guardar esa Torah. Y entonces en Romanos 7:12, Pablo, al escribir la carta, nos dice de la siguiente manera el versículo: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿A qué ley se está refiriendo? Evidentemente, si vamos al Strong, en el griego es la palabra nomos, y que específicamente se refiere a ley de Moisés. Entonces estamos nuevamente regresando al fundamento, regresando al principio, que es la Torah. Ese es nuestro fundamento, y ahí Pablo refiere que esa ley, que ese nomos, que esa ley de Moisés es santa. La palabra santa en el hebreo es la palabra hagios, que significa sagrada, pura, moral, sin culpa. Es decir, esa Torah es sagrada, pura, moral, sin culpa. Es lo que nos está diciendo Pablo de esa Torah. Y esta tiene relación con una raíz más primitiva, que es el Strong 53, que es la palabra hagnos en el hebreo, y que significa propiamente limpia, es decir, perfecta, limpia y pura. Entonces la ley, como podemos ver, Pablo la está definiendo como una palabra sagrada, pura, moral, sin culpa, perfecta, limpia, pura. Y el mandamiento dice que es santo, justo y bueno. Tenemos que esta Torah, esta instrucción, esta enseñanza, esta sana doctrina, está constituida por estatutos y mandamientos. Y entonces aquí dice que el mandamiento, los mandamientos que contiene esta Torah, es santo, justo y bueno. Aquí la palabra santo es la misma palabra en el hebreo, es hagios, que es sagrada, pura, moral, sin culpa. Y la palabra justo en el hebreo es la palabra sadak, que es el Strong 66-63, que significa ser y causativamente hacer algo derecho. En sentido moral, hacer justicia, justo, purificar. Entonces, los mandamientos son justos porque purifican, porque en el sentido moral hacen justicia. Entonces, es importante también este concepto de justo. Y bueno, como ya lo habíamos visto desde el estudio anterior, la ley es buena, y en este caso de el mandamiento aplica el mismo concepto, bueno o buena, que es la palabra kalos en el griego, y que es propiamente hermosa, buena, literal, moralmente, es decir, valiosa, virtuosa, recta, honrosa, mejor, un bien. Eso es la ley para Pablo en el Nuevo Testamento. Él está ratificando lo que vimos en Salmos, sobre todo en Salmo 119, y en Proverbios podemos ver muchos adjetivos de esta ley en ese mismo sentido. Pablo lo vuelve a confirmar, en Romanos lo está confirmando. Ahora los invito a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 15 al 17. Aquí nos da también la escritura, nos da una orientación de cómo debemos retener y guardar esta palabra para que precisamente la sana doctrina no se pierda. Y dice el versículo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena, esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces debemos estar firmes. ¿Cómo estamos firmes? Teniendo el fundamento, en la Torah. Tenemos ya ese fundamento, esa ley buena que está constituida de mandamientos, estatutos, santos, justos y buenos. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? Aquí Pablo hace una invitación a estar firmes en eso, pero además retener esa doctrina. ¿Y cómo la tenemos que retener? Esa doctrina precisamente conociéndola. Y además, ya sea por palabra o por carta. Ellos
ellos no recibían cualquier conocimiento, tenían que verificar que incluso esas cartas realmente fueran ratificadas y confirmara que Pablo o Pedro o quien fuera que estaba suscribiendo el documento, ellos tenían que confirmar que efectivamente fuera de ellos, precisamente para verificar que el que le está dando precisamente es alguien que está reteniendo esa sana doctrina. Y aquí la palabra doctrina, que es la que aparece en Tesalonicenses, en esta segunda carta de Tesalonicenses que acabamos de dar lectura, me parece muy importante. Es en el griego la palabra paradosis. Y pongan atención, hermanos, paradosis significa transmisión. Aquí la doctrina en paradosis implica una transmisión, es decir, concretamente precepto, específicamente la ley judía tradicional, enseñanza, instrucción, doctrina. Entonces tenemos que retener la transmisión de esta doctrina, es decir, que se transmita de una manera fiel. ¿Y ahí qué debemos de transmitir? El mismo Strong no lo especifica, concretamente, precepto, específicamente ley judía tradicional. ¿A qué se está refiriendo? Efectivamente, pues a la Torah. Y la palabra, valga la redundancia, es en el griego la palabra logos, que significa doctrina, evangelio. Entonces aquí lo que yo creo está haciendo más énfasis el escritor, que efectivamente, como todos sabemos, es Pablo, que estemos conforme a la palabra, conforme a la doctrina, conforme al evangelio que él está impartiendo. Y ese evangelio tiene su sustento en la Torah. Los invito ahora a Mateo 7, que demos lectura a Mateo 7. Como vemos aquí, el Nuevo Testamento es el que hace mayor énfasis en cómo retener esta doctrina. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Primero, guardándola en nuestros corazones, haciendo un análisis intelectual de la palabra, discerniendo su dirección, obviamente con el Espíritu Santo, para que podamos tener un entendimiento claro de la misma. Y en Mateo 7, 24 al 27, vamos a ver otra exhortación que en este caso se hace para que podamos guardar y preservar esta sana doctrina. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí estamos escuchando al Mesías, y las hace, le compararé con un hombre prudente. Es decir, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, como se dan cuenta, aquí el Mesías también nos está exhortando a ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser un hombre prudente? Pues precisamente oír, ahí la palabra oír, oye estas palabras, pero no solo es oírlas, sino oír inteligentemente, discernirlas, ponerlas en nuestro corazón y ponerlas por obra. Por eso dice, el que las oye y las hace, este concepto va muy de la mano con el Shema, que leímos en Deuteronomio 6, 4, va muy de la mano, porque no solo es escuchar y decir, sí, escucho al Mesías, sí te escucho, Mesías, está muy bonito, está muy padre, tus conceptos, y me voy. No, escuché tu mensaje, escuché tus palabras, las discerní, pero además las bajé a mi corazón, las tengo que poner por obra, tengo que hacerlas. Y al momento de hacerlas, el Mesías me considera como un hombre prudente. Porque dice más adelante que se edificó sobre la roca. Aquí todos entendemos que la roca es Cristo. Porque la roca lo implica a él, pero además no solo a él, la palabra lo implica a él también. Entonces Yeshua es la palabra, él se identificó a sí mismo como la Torah viviente. Entonces estamos viendo que el fundamento, Cristo nos está dando la explicación, la revelación, para que entendamos que no solo es oír, sino hacer esas palabras. Y más adelante vemos que cuando alguien las oye pero no las hace, es decir, las escuchó, pero entonces no está haciendo una labor intelectual, pero mucho menos una labor de guardarlas en su corazón. Simplemente, y no las hace. Y entonces lo comparará, dice el Mesías, con un hombre insensato,
que construye su casa sobre la arena y que evidentemente pues esa casa vendrá a ruina. Entonces aquí nos está dando el Mesías una instrucción muy clara de cómo oír y hacer. Y al oír y hacer en los términos hebreos del concepto del Shema, podemos seguir esta sana doctrina, esta sana enseñanza. Ahora los invito a Hebreos 10 al 16. Perdón, Hebreos 10, versículo 16. Estamos por terminar, hermanos, pero aquí ya podemos ver cómo podemos preservar y guardar esa doctrina. Creo que estos versículos clave, hay muchos más, pero creo que estos son versículos muy reveladores de cómo podemos guardar y preservar esta sana doctrina. Y en Hebreos, en la carta de los Hebreos, en el versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nuevamente, hermanos, vemos aquí el concepto del Shema y del entendimiento hebreo del creer, del oír. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Nuevamente, esta Torá de estatutos y mandamientos justos, puros, debemos ponerlos en nuestros corazones. Pero enseguida dice: y en sus mentes las escribiré. Es decir, necesitamos discernir, necesitamos tener esta labor intelectual de conocer estas leyes que Dios pone en nuestros corazones. Evidentemente la palabra leyes ahí es el griego nomos, que es específicamente la ley de Moisés. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio, el equilibrio. No podemos ser totalmente intelectuales para querer entender la Torá o totalmente emocionales para querer entenderla. Necesitamos unir nuestra mente con nuestro corazón a partir con la enseñanza del Espíritu Santo, con su guianza, poder realmente entender esta sana doctrina y guardarla. La tenemos que guardar en su corazón, pero también en nuestras mentes escribirla. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar meditando en ella, como lo hacía Josué. Recordamos Josué 1:8. Josué meditaba en su ley de día y de noche. Como veíamos, ¿en qué meditaba Josué? En la Torá. Cronológicamente era lo único que él tenía a la mano, el Pentateuco, la Torá. No tenía otra escritura, no existía. De la misma manera, aquí los escritores de las cartas no tenían el Nuevo Testamento, se están refiriendo a la Torá, se están refiriendo al fundamento, pero están interpretándolo a la luz del Mesías. El Mesías ya se presenta, les da la nueva revelación, pero sobre todo les da la interpretación correcta de esa Torá, de esa sana doctrina. Entonces guardémosla en nuestros corazones, pero también escribámosla en nuestras mentes y tengámosla por señal en nuestras manos, en nuestra casa, en nuestros postes, en nuestras puertas. Entonces eso es importante para retener la sana doctrina. Y Apocalipsis también nos da otra enseñanza con respecto a esto. Apocalipsis 3, los invito a que vayamos a Apocalipsis 3, versículo 8. Aquí está hablando a la iglesia de Filadelfia, el mismo Mesías a través de Juan, en la revelación de Apocalipsis, y dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Aquí en el griego la palabra es logos, has guardado mi palabra, y logos significa doctrina, evangelio, verbo, pero sobre todo la expresión divina, es decir, el Cristo, el Mesías. Y yo creo que es muy claro con la última parte de esta parte del versículo: y no has negado mi nombre, es decir, no hemos negado al Mesías, pero tenemos que tener su palabra, su conocimiento, y aquí dice que ellos la han guardado. Y luego enseguida en el versículo 9, si gustan acompañarme también, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Enseguida en el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Nuevamente ahí el griego es logos, doctrina, evangelio, pero más allá es la expresión divina. Es el Mesías mismo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces yo creo que estos versículos son muy claros, hermanos, nos permiten establecer de una manera muy clara cómo guardar y preservar esta palabra. Creo que estos versículos pueden, evidentemente hay mucha más escritura, pero creo que estos son muy claros, son muy evidentes de cómo guardar y preservar ya esta sana doctrina. Ya supimos cuál es esa, ahora tenemos que guardarla, preservarla, conforme nos indican estos versículos. Y otro aspecto importante, ya tenemos que guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, tenerla por señal. Ahora la escritura nos da otra herramienta para no perdernos de esta sana doctrina, para no desviarnos ni a izquierda ni derecha, sino ir en el camino correcto de esta sana doctrina. Y en ese sentido, los invito a que vayamos a Deuteronomio 4.2. Por favor, los invito a Deuteronomio 4.2. Ahí tenemos a Moisés exhortando al pueblo y dice, en el 2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Entonces, aquí la primera exhortación y recomendación que le está haciendo Dios a Moisés y al pueblo de Israel es que no añadan nada a esa palabra, ni le quiten nada tampoco, para que guarden los mandamientos, es decir, para que se conserve esa sana doctrina. ¿Qué debemos hacer? No añadirle, no quitarle. Entonces, eso es muy importante. Creo que esta es una parte fundamental, no añadir ni quitar nada a la escritura. Y ahí tenemos que es la palabra mandamientos, es la mitzvah, que se refiere a mandato, sea humano o divino, y colectivamente se refiere a la ley, estatuto, ley o precepto. Evidentemente se está refiriendo a la Torah, es decir, no le quites ni le añadas. Entonces, esta segunda parte de este estudio se refiere a no añadir ni quitar para preservar la sana doctrina. Y lo podemos ver también en Deuteronomio 12, si gustan acompañarme, a Deuteronomio 12:32. Donde vemos también aquí a Moisés escribiendo esto en Deuteronomio, y vemos que en el versículo 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, no le añadirás ni le quitarás. Nuevamente el Padre es muy insistente, no le añadirás ni le quitarás. Deuteronomio 12:32. Aquí también es muy claro que no le añadirás ni le quitarás. El Padre nos hace esta exhortación y lo está haciendo, lo hace en varias ocasiones. Estoy dando nada más los versículos más claros, evidentes, donde vemos que el Padre insiste en que no le vamos a añadir ni le vamos a quitar. ¿Por qué? Porque de esta manera Él conserva su sana doctrina. En el momento que alguien le añade o le quite, se acabó la sana doctrina. Se estaría leudando, estaríamos llevando levadura a esa sana doctrina que muy comúnmente lo hicieron fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque le añadían, porque añadían mandamientos, añadían preceptos, añadían tradiciones, mucho de lo que los acusó el Mesías, precisamente porque entonces estaban leudando esa sana doctrina. Entonces aquí desde Deuteronomio podemos ver que el Padre nos insiste mucho, no le añadas ni le quites. Lo mismo vamos a encontrar en Proverbios 36, si gustan acompañarme. También aquí en Proverbios 36, Salomón, al escribir, dice, no añadas a sus palabras, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Evidentemente, no debemos añadir. Cualquier falso maestro lo que hace es esto, añadir. Van a añadir cosas a la escritura que no están. Le van a añadir cosas, tradiciones, mandamientos, reglas, tradiciones. Y aquí, en este proverbio también es muy claro, no añadas a sus palabras. No le añadamos, hermanos, porque al añadirle, no sea que el Dios nos reprenda y seamos hallados mentirosos, porque al momento de añadirle ya estamos leudando esa sana doctrina y somos hallados mentirosos. Entonces no le añadamos nada a esta palabra, es lo que nos indica el proverbio. Aquí la palabra es dabar, para la palabra palabras, valga la redundancia, que significa información, lenguaje, ley, libro, mandamiento,
mandato, precepto. Queda muy claro. Entonces, hermanos, que también aquí Salomón está exhortando a que no le añadamos nada a esta Torah, a esta ley que es santa, justa, buena. Ya no le añadas nada. Mateo, también el Mesías, aquí es muy claro, hermanos. El Mesías es muy claro en Mateo 5, del 17 al 18. Vayamos a Mateo 5, del 17 al 18 y guardemos esta palabra. Porque aquí el Mesías nos está lo que hemos visto de cómo guardarla, de no añadir ni quitar. El Mesías también es muy enfático en eso. Y dice, a su audiencia le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Evidentemente, el Mesías, Jesús, está refiriendo a nomos, es la palabra griega para ley, que específicamente se refiere a la ley de Moisés. Entonces, el Mesías también está haciendo claro, él no viene a abrogar, es decir, él no viene a quitarla, porque estaría quitando el fundamento que es el mismo, porque él es la palabra, él no puede quitarse a sí mismo. Él tiene que preservar también esa sana doctrina. Si no, sería una contradicción, se estaría contradiciendo a sí mismo porque él es la palabra. Es la palabra viviente. Por lo tanto, él no puede abrogar la ley porque él se estaría abrogando a sí mismo. Entonces él dice, no penséis, o sea, ni lo piensen, que he venido a abrogar la ley de los profetas. Lo que sí vino fue a dar la correcta interpretación. Pero él no vino a abrogar la ley, él vino a darle una correcta interpretación a la Torah. Y ahí la importancia de la revelación de Jesucristo, que él nos da la sana doctrina, no solo la preserva, sino que además él le va a dar su interpretación correcta. Ahora los invito a que me acompañen a Juan 5, que también es otro versículo muy importante, Juan 5, del 45 al 47. Aquí también hablando el Mesías, también está hablando el Mesías y cómo él está buscando preservar su Torah, cómo está buscando preservar la sana doctrina. Dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy claro, hermanos, no penséis que yo, ni siquiera el Mesías dice, yo no los voy a acusar ante el Padre. Es Moisés a quien tienen por esperanza, porque él escribió de mí. ¿Y qué fue lo que escribió Moisés? Moisés escribió la Torah. Moisés escribe el Pentateuco. Entonces le dice Jesús, ni siquiera Jesús dice yo los voy a acusar, ni siquiera piensan que yo los voy a acusar delante del Padre, sino en Moisés, a quien tienen en esperanza, es quien los acusa. Y dice, porque si no le crees a Moisés, es decir, si no crees en la Torah, en lo que él escribió a través de Dios que le da la sana doctrina, si no crees en esos textos que escribió Moisés, no estás creyendo en mí porque de él escribió de mí. Ahí vemos una vez más la conexión que hace el Mesías, que hace Jesús, de que él es la palabra. Moisés escribió de mí. Por lo tanto, si no creéis en sus escritos, ¿cómo pueden creer en mis palabras? Porque él está haciendo la interpretación a partir, y su enseñanza y su sana doctrina, a partir de esa escritura que hizo Moisés de él mismo. Entonces aquí tenemos al Mesías de manera muy clara y enfática, hermanos, estableciendo cómo se conserva esa sana doctrina. Es Moisés, inclusive Moisés, que es su esperanza, él los va a acusar, porque él escribió de mí. Entonces, muy claro, hermanos, creo que aquí es muy claro. Entonces, tenemos ya dos aspectos muy importantes para guardar y preservar esta sana doctrina. Primero, guardarla en nuestro corazón, preservarla, discernirla. Y después tenemos no añadir ni quitarle nada. Y el Mesías lo confirma, el Mesías lo está confirmando. No le quitemos ni le añadamos nada. Y ahora los invito a un último aspecto y creo que es muy importante, hermanos, este aspecto que vamos a tocar. Y los invito a Deuteronomio 13. Vamos a tocar este último aspecto, que creo de manera muy didáctica nos está permitiendo entender cómo preservar esta sana doctrina. Entonces vamos a Deuteronomio 13, que reza de la siguiente forma.
Acompáñenme a la lectura. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Muy importante, vemos a alguien que se levanta como profeta o soñador, anuncia señales y prodigios y se cumplen, pero enseguida dice diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Aquí tenemos algo que se da luego mucho, que se puede dar y que fue profetizado desde los tiempos de Jesús y aún antes, que se levantarían falsos profetas, soñadores de sueños, que anuncian señales y prodigios. Y aquí dice que aun cuando se cumpliera esa señal, pero si dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, la instrucción del Padre es clara, con amor, con suavidad de palabras nos dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor nuestro Dios os está probando para saber si amáis, es decir, si amáis esa ley, esa Torá, si amáis al Señor vuestro Dios con todo tu corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Enseguida dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal en medio de ti. Aún más, no solo es un extraño, un tercero que viene y te profetiza y señales, prodigios, pero que te está invitando a seguir a otros dioses. Aquí también el Padre es muy claro. Dice, si te incitara, enseguida en el 6, si te incitara tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están a los alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra al otro extremo de ella. No consentirás con él. Aquí nuevamente el Padre nos da la instrucción, ahí está el Padre cuidándonos, ahí está el Padre exhortándonos. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Creo que este texto también es muy claro, hermanos. Aquí este texto es muy claro, como el Padre nos está, a través de su Torá, específicamente en Deuteronomio, nos enseña que aun cuando se levante profeta, soñador de sueños, lo que tú quieras, y aún se cumpliere la señal y el prodigio, pero si te quiere llevar fuera de esta sana doctrina y a incluso adorar a otros dioses, no le prestes atención, ni siquiera le prestes oído. O sea, ya ni siquiera lo escuches, porque si lo escuchas, puedes ser engañado. Entonces ya de entrada, si tienes el fundamento, lo que él te está diciendo no está en la palabra, y aparte te está llevando a otros dioses, ya de entrada el Padre ya te está dando ahí la línea muy clara. No le prestes atención, hijo, no le prestes atención. Sigue mi instrucción. No le prestes atención a él. Aún vea señales y prodigios. No le prestes atención. Entonces aquí es muy claro cómo el Padre nos invita a preservar esta doctrina. A través de no poner atención, de no poner oídos a estos falsos profetas, falsos enseñadores, falsos maestros. Ahora los invito al Salmo 26.2, por favor, si me acompañan. Y aquí el aspecto va a ser todavía más claro para que podamos evitar leudar nuestra sana doctrina. Salmo 26.2 dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Una parte muy importante, hermanos. Nosotros como creyentes, como estudiantes de la Torá y de la revelación de Jesucristo en sus evangelios, pero más que nada, aquí una parte que me llama mucho la atención es la palabra examina. Pero aquí el que nos tiene que examinar es Dios. Entonces tenemos que ponernos también en manos del Creador, para que Él examine nuestros pensamientos, donde estamos metiendo la Torá, donde estamos metiendo sus misbah, donde estamos metiendo sus estatutos puros, santos, buenos, que Él examine esos pensamientos para precisamente quitar lo que pudiera estorbar. Y dice, examina también mi corazón, porque como también vimos esta Torá, este conocimiento de Dios y de su palabra, tenemos que guardarlos en nuestro corazón. Entonces,
le pedimos al Padre en oración, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque si no, no va a ser posible, hermanos, que Él examine nuestros pensamientos y nuestro corazón, para que podamos tener esa sana doctrina, conservar esa sana doctrina. Y aquí la palabra examina, en el hebreo, es la palabra bakhan, cuya raíz primitiva significa probar, específicamente metales. Es decir, tenemos que poner a prueba este conocimiento, esta sana doctrina, estarla analizando nuestros pensamientos, pero también en nuestro corazón, y como metal tiene que soportar esa prueba. Dice probar específicamente metales. Generalmente y figuradamente, no solo esto, sino también es investigar, distinguir, escudriñar, examinar, probar, poner a prueba. Es decir, todo aquel conocimiento externo que pudiera llegar, lo tenemos que poner a prueba, lo tenemos que escudriñar, investigar, examinar, y si no cumple precisamente con los primeros aspectos que vimos, que fue tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, guardarlos, conservarlos, llevarlos por señal y además no añadir ni quitar, ahora tenemos que examinar, hermanos. Ahora tenemos que examinar si cualquier enseñanza o doctrina corresponde con lo que ya hemos estudiado, con nuestro fundamento, con nuestro Jesús, que es la palabra viviente. Lo tenemos que examinar, distinguir, investigar. No solamente recibirlo y puede ser es cierto, igual no es cierto, parece que sí, parece que no, examinémoslo. Y pongamos nosotros también a que Dios nos examine para precisamente Él limpie todo eso y que la sana doctrina que sea preservada. Ahora los invito a Proverbios 4:6, hermanos. Proverbios 4:6. Que de hecho es el que nos dio de manera ya muy clara la definición de lo que era la sana doctrina. Pero enseguida, lo voy a leer todo para tener el contexto, dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, doctrina, no desampares, no deseches, no desampares, no olvides mi ley, Torah, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala, aquí tenemos nuevamente, ama esta ley, esta Torah, y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Nuevamente habla de razones. Y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Veredas derechas te he hecho andar. Cuando tuvieses no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Eso es tu vida, hermanos, es nuestra vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por camino de malos. No pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Comen pan de maldad. Nuestro pan debe ser sin levadura, hermanos. Enseguida dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día que es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones otra vez. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan, medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que está delante. Examina las sendas de tus pies, examina las sendas de tus pies y todos los caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Nuevamente, hermanos, aquí nuevamente el consejo muy claro del Padre en instrucción, en amor, en suavidad de palabras, examina. Pero antes nos habla de sus razones. Antes nos está hablando de sus razones, y la palabra razones es la palabra dabar, que significa información, lenguaje, ley, libro, mandamiento. Entonces estemos atentos y recibamos sus razones, dice aquí el texto. Recibamos sus razones, estemos atentos a su palabra.
a su precepto. Y muy importante, igualmente examinar. ¿Qué es lo que estamos viendo este aspecto? Tenemos que examinar nuestra senda, tenemos que examinarla, y ahí la palabra examinar es el hebreo palaz, que quiere decir pesar mentalmente. Muy importante, examinar, pesar mentalmente. Examinar, considerar. Entonces, nuevamente aquí tenemos el aspecto importante para guardar la sana doctrina. Examinemos lo que nos llega. Examinemos toda esa doctrina, cualquier enseñanza la tenemos que examinar. Y dice, importante, pesar mentalmente, es decir, tiene que haber una evaluación mental de esa doctrina, de ese conocimiento, y lo tenemos que examinar. Como vimos anteriormente, implicaba investigar, discernir. Entonces aquí el Padre nos está nuevamente invitando a examinar, a investigar, a sopesar mentalmente, a discernir. Entonces aquí el Padre con amor nos está guiando nuevamente para conservar esta sana doctrina. Ahora los invito a Eclesiastés 7:25. Eclesiastés 7:25. Creo que aquí la escritura es muy clara, nos está llevando de la mano, hermano, nos está diciendo cómo podemos evitar que se leude nuestra sana doctrina. Y en Eclesiastés 7:25 dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad, la insensatez y el desvarío del error. Nuevamente en Eclesiastés el Padre nos está llevando, nuevamente examina, hay que inquirir y evitar el desvío del error. Entonces, para no desviarnos de esa sana doctrina. La palabra examinar aquí específicamente significa en el hebreo original inspección, buscar, espiar, examinar. Es decir, nuevamente el Padre nos está invitando a que no solo fijemos el corazón para saber, sino que examinemos e inquiramos la sabiduría para que podamos evitar leudar nuestra sana doctrina. Isaías 34:16, también un versículo importante. Isaías 34:16. Vayamos a su lectura, hermanos, de este versículo. Y ahí la palabra en Reina Valera es inquirid en el libro de Jehová. Nuevamente, hermanos, a veces aparece estudiar, considerar, pero inquirid en el libro de Jehová. ¿Qué libro? ¿Qué libro tenía Isaías en ese momento? ¿De qué libro está hablando el profeta Isaías? Está hablando de la Torá, del fundamento, hermanos. Pero en ese libro hay que inquirir. No solo es leer de una manera superficial, hay que inquirir, hay que examinar, hay que considerar, hay que estudiar, y enseguida dice, y lee si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Es decir, y el Espíritu Santo nos va a ayudar precisamente a estar en reunión, a estar unidos en esa misma sana doctrina, en esa misma enseñanza, en esa misma instrucción. Tenemos que inquirir en el libro, no solamente leerlo. Como dijimos, el Shema implica no solo oír, sino escuchar de una manera detenida, inteligente, y obedecer y hacer consecuentemente. Los invito a Juan 5. Ahora vayamos a Juan 5, 37-39, otro versículo también clave que nos habla de este examen, de esta investigación de la sana doctrina. Juan 5, 37 al 39. Ya estamos por terminar, hermanos, pero esta parte es muy importante. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente el Mesías, muy claro, escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Y toda doctrina, enseñanza, tenemos que escudriñarla a la luz de la Escritura. La palabra escudriñar ahí en el griego es ereunao o ereunao, y significa idea de inquirir, buscar e investigar. Entonces tenemos que buscar e investigar. Ahora los invito a Hechos 17:10. Ya estamos por terminar, hermanos, pero creo que estos versículos son muy, muy claros
salvo su mejor opinión, creo que nos dan directriz de cómo debemos conservar esta sana doctrina a partir de examinar y escudriñar. Y entonces tenemos en Hechos 17, del 10 al 11, que dice, cuando Pablo y Silas están en Berea, nosotros debemos ser como los de Berea, hermanos. Aquí está muy claro cómo debemos actuar ante estas nuevas enseñanzas o doctrinas que quieran leudar la sana doctrina. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los judíos en Berea? Escudriñaban si Pablo, lo que les estaba diciendo, el nuevo pacto, la resurrección del Mesías, la salvación, si todo esto que Pablo le estaba impartiendo era correcto, si correspondía con la escritura que hacía. Entonces escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas era lo que le están compartiendo, esa doctrina era sana. ¿Con cuál lo iban a comparar? Con las escrituras. Cuando se refiere a escrituras, se refieren al Tanakh, no había otra cosa. Entonces ellos toman el Tanakh, Pablo está diciendo, Pablo comparte esto, vamos a pasarlo, examinarlo, escudriñarlo con la escritura, con la sagrada escritura, con la sana doctrina. Ahí es muy claro, hermanos. Y aquí me encantó el Strong, en griego es anácrino. Y escuchen, hermanos, significa propiamente escudriñar, es decir, por implicación, investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir, examinar y llegar a juzgar. Es decir, tener un juicio si esta doctrina es falsa o es sana. Pero es interrogar, preguntar, es decir, que los creyentes en Berea, ¿qué estaban haciendo? Estaban investigando, estaban interrogando, estaban preguntando, seguramente le preguntaban a Pablo, ¿por qué dices esto, Pablo? ¿De dónde dices esto, Pablo? A ver, investiguemos, verifiquemos la sana doctrina con lo que Pablo nos está impartiendo, con este nuevo evangelio, que no era nuevo, simplemente era la revelación de la salvación y de todo lo que implica la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y segunda de Tesalonicenses 5:21, por favor, primera de Tesalonicenses 5:21, también es muy claro, hermanos, en esta misma dinámica de estar escudriñando para precisamente preservar la sana doctrina. Dice, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para que vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retened lo bueno. Examínalo todo, retened lo bueno. Nuevamente, hermanos, aquí tenemos la exhortación del Padre, la exhortación de los apóstoles, insistiendo que debemos de examinarlo todo. Debemos examinarlo todo, hermanos. Debemos examinarlo todo. Efesios 4:13 al 15, hermanos. Perdón pero ya son los últimos 3 versículos. Disculpen si fue un poquito más largo de lo normal, pero creo que es muy importante y creo que esto nos abre los ojos, hermanos, de cómo preservar la sana doctrina que queremos continuar guardando. Dice Efesios 4 del 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. Ya, miren, aquí es muy importante, ya entendimos de manera muy, muy, muy general tres aspectos, nuestro corazón, guardarla, cómo la preservamos, cómo la guardamos, cómo la escuchamos, cómo la obedecemos, finalmente cómo examinamos, cómo escudriñamos. De ahí el Padre ya nos está diciendo cómo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos todo esto, cuando desarrollemos todo esto, cada uno como creyente, porque es importante, hermanos, que nosotros como creyentes, cada uno en lo individual, hagamos este ejercicio de examen, de escudriñar, de leer, de inquirir, de estudiar en el libro, de analizar las escrituras. Y dice, para que lleguemos a esto, enseguida dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya, si podemos hacer esto, hermanos, escuchar, oír,
no añadir, no quitar, examinar, escudriñar, creo que podemos tener las herramientas que nos da la Escritura. No soy yo, es la Escritura la que nos está hablando. Podemos ya no ser niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Y ahora me voy acá, y ahora me voy con esta doctrina, y ahora me voy con esta enseñanza. Creo que aquí me suena bien, creo que acá me suena mal. No es lo que te suena, hermano. El corazón es engañoso, dice la Escritura. El corazón es perverso. Por eso tenemos que ir a la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, pero también de una manera intelectual discernir, estudiar, y como hemos visto, con estas herramientas que nos está dando la misma Escritura, no es su servidor, como lo hemos podido ver en estos versículos, porque además hay varios, pero con estos hermanos creo que lo podemos hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, evidentemente. Ya no ser niños fluctuantes. ¿Para qué? Para lo siguiente, hermanos. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Y ya estamos por terminar, es nuestro penúltimo versículo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo la vamos a usar la palabra de verdad? Pues con las herramientas que el Padre nos ha mostrado a través de este estudio. Que no soy yo, es la misma palabra, se está explicando a sí misma y nos está dando herramientas. No le añadas, no le quitas, escucha, pon atención, oye inteligentemente esto, guárdalo en tu corazón, átalo como señal, ponlo en tu mente como una marca. Examina, escudriña con la Escritura, todo lo tienes. Tú ya tienes esa herramienta, ¿para qué? Para que usemos, ya podemos usar bien esa palabra. Y con esas herramientas podemos usar bien la palabra de verdad, para que seamos aprobados ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, hermanos, hagamos eso. Con estas herramientas que el Padre nos está dando, podamos usar de manera correcta la palabra de verdad. Evidentemente ahí la palabra es logos, evangelio, mensaje, el verbo, expresión divina, nuestro Mesías. Y finalmente, Primera de Pedro 3:15. A esto tenemos que llegar, hermanos. A Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios del Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que llegar a esto, hermanos, a Primera de Pedro 3:15. Tenemos que santificar a Cristo, a Dios nuestro Señor, en nuestros corazones. Si lo tenemos a Él, ¿qué tenemos? Tenemos la Torá, tenemos su conocimiento, pero además tenemos que tener estas herramientas, de estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? El Padre creo que ya nos dio una ruta muy clara. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? Y ya preparados, presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahí la palabra razón es la palabra logos en el griego original. Ante aquel que nos demande razón de nuestro evangelio, de nuestra doctrina, es doctrina, evangelio, mensaje, verbo, y finalmente de Cristo, la expresión divina. Es la expresión divina, hermanos. Entonces, ya Pedro, primero de Pedro 3:15 podemos ver que ya, una vez que tenemos estas herramientas que el Padre nos ha mostrado y que las hemos puesto por obra, todo eso que hemos puesto por obra, entonces ya tenemos las herramientas para poder conservar, preservar esta sana doctrina. Creo que aquí la Escritura ha sido muy clara de cómo podemos preservar esa sana doctrina. Tenemos esos tres aspectos, esas tres herramientas, a partir del Shema, a partir de no añadir y quitar, y a partir del examen y que escudriñemos la Escritura y cualquier enseñanza doctrina, hermanos. Creo, hermanos, que esto es muy, muy importante. Muy importante. Guardémoslo. Yo, la verdad, al terminar este estudio, estuve emocionado porque dije, el Padre nos da las herramientas, no estamos solos. Solo tenemos que ir a la Escritura, a inquirir, a estudiar, a reflexionar, incluso a partir de estos pasajes. Creo que el Padre nos ha dado una ruta para no desviarnos de la sana doctrina. Entonces los invito, hermanos, los exhorto, si pueden ver nuevamente el video, verificar nuevamente los versículos, pero más que eso, ponerlos por obra, para que lleguemos al momento que Pedro dice, que seamos capaces de poder
de tener eso guardado en nuestro corazón, pero no solo en nuestro corazón, estar preparados con las herramientas que el Padre mismo nos ha provisto para poder defender esta sana doctrina. Ya la podemos defender. Si hacemos esto, la vamos a poder defender. La vamos a poder defender y vamos a estar firmes y ya no vamos a fluctuar, hermanos, ya no vamos a fluctuar como niños de una doctrina a otra, de una enseñanza a otra, de una instrucción a otra. Vamos a estar firmes en la sana doctrina que es en Yeshua, en Cristo. En Él está nuestra sana doctrina. Él es la sana doctrina y el Padre a través de estos versículos nos ha mostrado herramientas, exhortaciones de cómo podemos preservar y guardar la sana doctrina. Seamos como los de Berea. Examinémoslo todo. Examinemos, estudiemos. Guardémoslo en nuestro corazón, pero también lo vamos a discernir con nuestra mente, lo vamos a investigar, vamos a preguntar, hermano, ¿por qué dices esto? ¿Dónde está la escritura? Y escudriñemos la escritura para no leudar nuestros panes, no leudar la sana doctrina. Hermanos, pues sin más, les doy gracias por haberme puesto atención. Fue que un poquito más largo de lo acostumbrado, pero creo que era importante tener estos versículos, estos últimos versículos creo que fueron fundamentales y cerraron de manera muy clara cómo podemos preservar y guardar nuestra sana doctrina en el Mesías. Gracias al Eterno, que es el que nos ministra con este conocimiento, porque nosotros, como les repito, somos instrumentos. Él es la palabra, Él es el que nos dio las herramientas, no yo. Yo no busqué herramientas humanas, no me fue un blog a ver cómo le voy a hacer para la sana doctrina. Vamos a la palabra, vamos a la palabra, vamos a la palabra, vamos a la Sagrada Escritura, vamos a Jesús. Él tiene la sana doctrina, Él nos dio las herramientas, ahí están las herramientas, hermanos. Guardemos esa sana doctrina, perseveremos en ella, tenemos las herramientas y gracias al Eterno porque no nos deja solos. No nos deja solos, sino que nos instruye, nos sigue instruyendo con esas palabras, con las cartas aún de Pablo, de Pedro, nos sigue dando instrucción de cómo guardar la sana doctrina para llegar a poder defenderla de manera clara, porque tenemos un fundamento y tenemos una revelación en Cristo que nos permite tener un evangelio completo. Un evangelio que no se contradice, un evangelio puro, un evangelio claro en Jesús. Amados hermanos, que tengan excelente día, excelente tarde y gracias. Shalom a todos.